Bueno, quiero compartir en esta tarde una palabra, un relato que está en un relato de Jesús con sus discípulos, que está en Lucas 10, que fue cuando Jesús envió a los 70 a predicar el Evangelio. Los envió dándoles muchas recomendaciones y quiero que miremos Lucas 10 del 1 al 3. Bueno, el versículo 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a la ciudad y al lugar donde él iba de ir. Aquí en este versículo quiero destacar que los envió antes que él, pero él también iba a ir allí. Los envió, como podremos pensar, a preparar camino, ¿no? A preparar ese camino por donde también él iba a ir. El versículo 3 quiero destacar que les dijo: id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y esto ya parece que da un poquito de, ¿no? Que no es nada agradable. Podemos ver hasta el versículo 12, lo podéis leer en casa, no lo vamos a leer aquí. Todas las recomendaciones que Jesús le dio para emprender ese camino a cada uno por diferentes sitios, por diferentes lugares. Y es muy interesante también ver cada uno de esos versículos, cada una de esas recomendaciones que Jesús les dio. Pudiéramos pensar que no fue una tarea nada agradable. A lo que Jesús los envió, pues no era nada agradable lo que tenían que hacer durante el trayecto. Pero esto era un entrenamiento que Jesús estaba haciendo con ellos. Ellos ya tenían la teoría y era la hora de la práctica. Ya habían tenido la teoría sobre lo que era el Evangelio y ahora pues llegaba el momento de la práctica, ¿no? Jesús los estaba preparando porque ellos iban a ser la clave para el mover de Dios, para los tiempos que iban a venir para ellos. Ellos iban a ser la manifestación del poder de su autoridad. Ellos también durante este camino vieron muchos milagros, vieron cómo Dios les respaldaba, Dios iba con ellos y cuando regresaron muy gozosos contándole a Jesús todo lo que habían visto, ¿no? Todo lo que había pasado. Todos los milagros y toda la autoridad que les había dado frente al mundo espiritual. Podemos ver en Lucas, en el versículo 17, 10-17, podemos ver, cuando ellos llegaron, dice el versículo, los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿Vale? Estaban contentos, satisfechos de todo lo que había pasado, ver cómo Dios pues los había usado. Pero no solo ellos estaban contentos, Jesús también se alegró. Podemos ver en el versículo 21, del 21 al 23, estos versículos narran cómo Jesús también se alegró mucho de ver el trabajo que ellos habían hecho. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre. Para mí esta oración es impresionante, es una oración apasionante y que conmueve, ¿no? Por lo menos a mí leer esta oración me conmueve y fue lo que me llevó a querer compartir esta palabra en esta tarde. Le dice Jesús:
yo te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos aparte, les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Yo me imagino a Jesús haciendo esta oración al Padre, y la verdad que me estremezco en el espíritu, porque no es, si cuando nosotros estamos orando y podemos sentir la presencia de Dios, sentimos algo tan especial, ¿cómo será frente a Jesús viéndolo orar de esta manera? Yo creo que sería algo, yo creo que eso los llevó a lo que más adelante vamos a ver. Quiero leerlo en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, porque es especial. Voy a leerlo rápido. En esta misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas a los que se creen sabios e inteligentes, y por revelársela a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, ni conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió Jesús a los discípulos y les dijo: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Para mí esto es hermoso, de verdad. Y quiero que lo penséis, lo reflexionéis y que lo tengáis muy presente en el corazón, porque yo creo que eso le pasó a los discípulos, porque más adelante, unos cuantos versículos más adelante, podemos ver en Lucas 11:1 la petición que ellos le hacen a Jesús. Yo creo que ellos ahí se dieron cuenta, ahí vieron que todo lo que Jesús hacía y lo que ellos habían hecho a través del poder y la autoridad que Jesús les había dado, solo se debía a la comunión, a la relación que Jesús tenía con el Padre. Ellos ahí pueden haber sentido ese deseo de ellos poder experimentar eso también. Ellos vinieron gozosos porque Dios los había respaldado por todo lo que habían hecho, pero en ese momento, para mí, creo yo, no lo dice la Biblia, pero pienso, leyendo todo esto, que ellos sintieron que había algo más, que no era suficiente con lo que ya habían hecho, había algo más. Y es lo mismo que nosotros tenemos que ver, que sentir, que querer experimentar, saber que no basta con lo que hasta ahora hemos vivido, hasta ahora hemos hecho, cómo Dios nos ha respaldado, que sí, tenemos que darle gracias a Dios por todo, cómo ha transformado nuestras vidas, sigue transformando cada día, pero hay más, hay más. Bueno, por eso ellos en Lucas 11:1 vemos como ellos, leo el versículo, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo creo que ellos ahí, cuando Jesús alabó al Padre dándole gracias por todo lo que había hecho a través de ellos y en ellos, a ellos no se quedarían con ese deseo, ese gusanillo de saber cómo
¿Cómo es tener esa relación con el Padre? También sabían eso, que el mismo poder que se había manifestado en ellos, dado por Jesús, también eso era repercusión de la comunión que Jesús tenía con el Padre. Jesús sabía que su ministerio estaba por terminar, estaba terminando, y todo lo que iba a pasar. Jesús sabía todo lo que le iba a pasar a los discípulos, sabía todo lo que les esperaba, sabía que ellos iban a terminar abandonándole, sabían que iban a estar cada vez perseguidos, más dispersos, hasta matarlos. Pero los discípulos no sabían esto. Ellos no sabían lo que les esperaba. Jesús sí. Tampoco los discípulos sabían que iban a ser los protagonistas del mayor avivamiento del mundo hasta hoy, porque hasta nosotros ha llegado el Evangelio. Pero hay algo muy importante, que es lo que yo quiero dejar hoy como mensaje para todos nosotros, es que nosotros también nos estamos acercando a una gran cosecha, a un gran avivamiento. Lo podemos ver en Mateo 24:14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Se está acercando ese tiempo, lo sabemos. Va a ser un tiempo donde vamos a ver una gran manifestación del poder de Dios, de la gloria de Dios, pero vamos a tener muchos retos muy grandes, que nos van a llevar a perder la comodidad y nos van a trastocar nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Vienen tiempos de incertidumbre, tiempos de confusión, entre tantos movimientos de corrientes y manifestaciones del reino de las tinieblas. Nos podemos llegar a encontrar sin saber lo que va a pasar, sin saber lo que tenemos que hacer. No porque no lo sepamos, porque frente a los discípulos nosotros tenemos una ventaja, y es que nosotros tenemos todo escrito. Todo lo que va a pasar está escrito. Ellos no lo sabían, nosotros hoy sí. Sabemos todo lo que nos espera. Todo lo que va a suceder hasta que Jesús venga. Solo que, como los discípulos, debemos sentir esa necesidad de llegar más allá, a más relación, a una relación más profunda con Dios, a una dependencia más profunda con Dios. Y nosotros también es el tiempo de que le pidamos: Señor, enséñanos a orar. Es el tiempo, porque es el tiempo de estrechar más la relación con Dios. Debemos tener muy en cuenta algo, y es bien importante. Nosotros también hoy somos administradores del mover de Dios en este lugar, en el lugar donde cada uno estemos o donde Dios nos lleve, ¿no? Para poder ejercer su autoridad en esta ola oscura que se acerca, debemos estar preparados antes de que llegue. Tenemos que ejercitarnos en la oración antes de que venga la tormenta. Estar muy conectados al Padre para saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento y en cada situación. No tenemos que preocuparnos tanto por lo que está pasando en el mundo, en la sociedad, en los gobiernos. No, porque eso lo sabemos, está escrito. Todo lo que va a pasar ya está escrito, ya lo sabemos. Lo que nos tenemos que preocupar, que es más importante, es que podamos escuchar la voz de Dios para saber
qué está sucediendo en lo espiritual. Todo lo que pasa en lo natural nos puede envolver y nos vamos a ver y no vamos a poder ver con los ojos espirituales, ni escuchar la voz de Dios, qué quiere decirnos para darnos dirección, y no podremos vencer. Estar siempre bajo la dirección de Dios será la única manera de permanecer hasta el fin. La pandemia no es lo peor que la iglesia pasará en este tiempo. Eso no es lo peor. Vendrán tiempos muy difíciles y no es que esté siendo fatalista ni trágica, sino que está escrito. Es el tiempo de la manifestación de la gloria de Dios de tal manera que traerá un gran avivamiento y una gran cosecha. Pero también se levantará todo el poder de las tinieblas contra nosotros. Y la única manera de resistir es la unión, la comunión y la dependencia de Dios. La oración y la comunión con Dios son las armas más poderosas que Dios nos dio para enfrentarnos al enemigo, para contrarrestarlo. Pero también sigue siendo el talón de Aquiles de muchos cristianos. Recordemos lo que Jesús le dijo a los apóstoles en el Getsemaní, Mateo 26:41. Les dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. Es prepararnos, estar orando, estar velando antes que llegue la tormenta. Porque cuando llega la tormenta, en ese momento es muy difícil y a veces imposible orar. O oraremos, pero después de haber caído. Entonces, es el momento en este tiempo de empezar a pedirle a Dios: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a saber cómo estrechar más esa comunión contigo y poder saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento y en cada situación. Bueno, esta es la palabra que quería compartir en esta tarde. Dios los bendiga, muchas gracias por estar aquí. Gracias a los que nos están viendo por las redes. Que Dios los bendiga. Queremos desearle un resto de semana muy bendecido y también decirles algo que queremos que graben en sus corazones, y es que tú vales mucho para Dios.